Son las 6:12 de la mañana del 10 de noviembre y la niebla baja cubre el centro histórico de Morelia con un silencio raro, espeso. Como si la ciudad supiera que algo viene en camino. Mario Fuentes lleva 40 minutos barriendo la banqueta cuando escucha los motores. 4 camionetas negras alineadas avanzando despacio, sin prisa, como lo hace la gente que no teme que la detengan. Se estacionan frente a su casa. 7 hombres bajan, ropa oscura, radios, miradas vacías. El barrio se apaga en segundos, nadie sale, nadie pregunta. El que va al frente se acerca a 2 metros y habla como si ya tuviera la respuesta. Buscamos a Rubén Fuentes. Asunto del CJNG. Mario no se mueve, no cierra la puerta, no retrocede. Con la cuchara de madera aún en la mano, lo mira fijo y responde, no está aquí. Lo que esos hombres no saben, lo que el barrio entero no alcanza a entender detrás de sus cortinas cerradas. Es que ese viejo de 74 años no es solo un abuelo protegiendo su casa. Es un exteniente coronel que ya sobrevivió a guerras que no salen en los periódicos y que desde hace 9 días sabe exactamente por qué el sitio y por que esta vez si cruzan esa puerta no todos van a salir. El frío de noviembre llegó ese año con una puntualidad casi ofensiva, no el frío suave que anuncia el cambio de estación con cierta delicadeza, sino ese otro, el que baja de las montañas de Michoacán, cargado de humedad y silencio. El que hace que los perros se acurruquen bajo los portales y que los ancianos cierren las ventanas desde antes del anochecer. Las calles del barrio histórico de Morelia amanecieron ese 10 de noviembre envueltas en una niebla baja que difuminaba los contornos de los edificios coloniales. Los hacía parecer pinturas a medio terminar. Mario Fuentes Vega llevaba ya 40 minutos barriendo la banqueta frente a su casa cuando escuchó los motores. No era el sonido de los camiones de reparto que solían pasar antes del amanecer. Ni el rugido desgastado de algún taxi buscando cliente en hora muerta. Era otro sonido, 4 motores de alta cilindrada con esa cadencia grave y sostenida que tiene el poder cuando no se molesta en disimularse. Mario dejó de barrer, giró despacio sin prisa, como quien escucha una canción conocida de lejos y necesita confirmar si es la que recuerda. Las 4 camionetas negras doblaron la esquina en formación cerrada, con los faros aún encendidos. Aunque el amanecer ya despuntaba entre los tejados. Se detuvieron frente a su casa con una precisión que hablaba de ensayo, de costumbre de hombres que habían hecho esto antes y en muchos lugares. Las ventanas polarizadas bajaron casi al mismo tiempo, puertas que se abren. Botas que golpean el adoquín con el peso específico de quienes cargan más que su propio cuerpo. Los vecinos no necesitaron asomarse para entender. El barrio tenía su propio lenguaje de señales, una cortina que se mueve, una luz que se apaga. El llanto de un niño que es sofocado con urgencia por manos adultas. En menos de un minuto, la calle quedó vacía como si nunca hubiera tenido vida. Mario observó cómo los hombres se acercaban. Eran 7. Llevaban ropa oscura, gorras bajas y en los rostros una expresión que no es exactamente furia, sino algo más frío. La indiferencia calculada de quienes han aprendido a ver a las personas como obstáculos o recursos, nunca como personas. El que iba al frente era más alto que los demás, con un paso ligeramente adelantado que marcaba jerarquía sin necesidad de palabras. No llegaron a tocar la puerta. Mario ya estaba parado en el umbral con la escoba apoyada contra el marco. El delantal de cocina atado a la cintura y una cuchara de madera todavía húmeda de atole en la mano derecha. Los miró llegar sin retroceder ni un centímetro, sin cruzar los brazos en señal de defensa, sin desviar la mirada. Solo los vio venir con esa calma particular que no se aprende en ningún libro y que no puede fingirse. La calma de quien ya conoce el miedo desde adentro y ha decidido hace mucho tiempo no obedecerle. El hombre del frente se detuvo a 2 metros de la puerta. Lo estudió. Probablemente esperaba encontrar lo que siempre encontraba, temblor en los labios, ojos que buscaban el suelo, manos que no sabían dónde ponerse. En cambio, encontró a un señor de 74 años con cabello completamente blanco, espalda todavía recta y una mirada que no preguntaba nada ni pedía nada. Una mirada que simplemente registraba. Buscamos a Rubén Fuentes, dijo el hombre con la voz plana de quien enuncia un hecho en lugar de hacer una petición. Mario no respondió de inmediato. Dejó pasar 3 segundos que se sintieron mucho más largos.
Luego dijo con una voz que no subió ni bajó de tono, no está aquí. Fue la primera mentira que dijo ese día y también la primera verdad. Rubén, en efecto, no estaba en esa casa. Llevaba 9 días sin aparecer. El hombre del frente, al que los demás miraban de reojo antes de moverse. Ese tipo de mirada que confirma quién manda. Esbozó algo parecido a una sonrisa sin humor. Del tipo que se usa cuando se quiere comunicar que la conversación ya terminó antes de empezar. Hizo un gesto con la mano y 2 de sus hombres avanzaron hacia la puerta. Mario no se movió, no levantó la cuchara, no tensó los hombros, no hizo nada dramático. Simplemente ocupó el espacio del umbral como quien lleva toda la vida perteneciendo exactamente a ese lugar. Y los miró con esa tranquilidad desconcertante que más tarde varios de los presentes recordarían con una incomodidad que no sabrían nombrar con precisión. Adentro, en el cuarto del fondo, Laura rezaba en voz muy baja, con el rosario apretado entre ambas manos y los ojos cerrados. Afuera, sobre el adoquín frío de la calle. Se estaba tomando una decisión que ninguno de los dos lados entendería completamente sino hasta meses después. El barrio seguía en silencio, las cortinas cerradas y don Mario seguía en pie. Hay hombres que el tiempo construye en lugar de desgastar. Mario Fuentes era de esos. Había nacido en 1950 en un municipio pequeño al sur de Morelia, en una casa de adobe con piso de tierra y una ventana que daba a un cerro pelado. Su padre, Aurelio, era zapatero, un hombre de pocas palabras y manos que nunca descansaban. Que medía el valor de las cosas por la dureza del trabajo que costaban. Su madre, Consuelo, era partera y recibía a los recién nacidos del municipio con una serenidad que los vecinos confundían a veces con frialdad. Hasta que veían cómo abrazaba a las madres después del parto, con una ternura sin aspavientos, firme y breve. Del tipo que dice todo sin necesitar decir nada. De ellos heredó lo mejor y lo más difícil, el silencio como forma de dignidad y la lealtad como condición inapelable de existencia. Creció entre el olor a cuero curtido y a hierbas medicinales. Entre el ritmo del martillo de su padre sobre la horma y el murmullo de su madre explicando a las vecinas cómo preparar un té para bajar la fiebre. Era el segundo de 5 hijos y aprendió desde muy temprano a observar antes de hablar, a medir el peso de las palabras antes de soltarlas. En la escuela era callado, pero no distante. Tenía esa rara capacidad de estar completamente presente sin necesitar protagonismo. A los 22 años ingresó al ejército mexicano. No fue una decisión impulsiva ni desesperada. Fue una decisión pensada durante meses. Tomada una noche en que su padre enfermó y él entendió que la única forma de ayudar a la familia era conseguir un ingreso constante sin depender de las fluctuaciones del campo ni de las temporadas. Firmó los papeles un lunes por la mañana con la misma calma con que hacía todo. Y esa misma tarde fue a decírselo a su madre, que lo escuchó sin interrumpirlo y luego le sirvió un plato de caldo. Como si él hubiera dicho que iba al mercado. Sirvió durante 27 años. No fue un militar de escándalos ni de glorias fáciles. Fue, en cambio, algo más valioso y más difícil de encontrar, un hombre de estructura. Sus superiores aprendieron rápidamente que podían confiarle tareas complejas sin necesidad de supervisión constante. Que sus reportes eran precisos sin ser fríos y que cuando decía que algo podía hacerse era porque ya había calculado cómo. Sus subordinados, por su parte, lo seguían con esa lealtad particular que no nace del miedo, sino del respeto genuino. Sabían que Mario nunca los pondría en una posición que él mismo no estuviera dispuesto a ocupar. Lo que más se recordaba de él, entre quienes habían servido a su lado, era su memoria. No la memoria que acumula datos o cifras, aunque esa también la tenía, sino la memoria humana, la que guarda rostros, nombres, historias. Recordaba el apodo del soldado más tímido de su primera tropa. Recordaba el nombre de la esposa de cada uno de sus hombres, el número de hijos, el pueblo de origen. Cuando alguien recibía una mala noticia, Mario ya sabía qué decir y qué no decir, porque conocía la historia detrás de cada persona. En un ámbito donde la deshumanización es casi inevitable, esa capacidad era una forma de resistencia. Se retiró en 2001 con una ceremonia discreta. Un apretón de manos del general de división y una placa que guardó en una caja de madera sin colgarla en ninguna pared. Volvió a Morelia sin aspavientos.
Abrió un puesto de frutas en el mercado municipal, mangos, guayabas, chirimoyas según la temporada. Y encontró en ese trabajo simple una satisfacción que no supo explicarle a nadie, pero que sentía todos los días al acomodar la mercancía antes del amanecer. Se casó por segunda vez con Laura Ruiz, una profesora de primaria de 58 años que había pasado 3 décadas enseñando a leer a los hijos de Morelia y que tenía una manera de hablar con la gente, con cualquier persona, sin importar su edad o condición, que hacía sentir a cada quien que lo que decía era lo más importante que alguien podía escuchar en ese momento. Se habían conocido en un velorio, el de un vecino común. Y se habían enamorado con esa lentitud segura que tienen los amores entre personas que ya saben lo que es perder. Juntos criaban a 2 nietos. Lucía, de 14 años, hija de la hija de Mario, que vivía en Chicago, y Rubén, de 26, hijo del hijo de Mario, que trabajaba en un empaque de fruta en Carolina del Norte. Los padres mandaban dinero cuando podían, llamaban los domingos, prometían volver para la Navidad. A veces cumplían. La casa azul desconchada era lo más parecido a un hogar estable que esos 2 jóvenes habían conocido. Lucía estudiaba. Dibujaba y le pedía a su abuelo que le contara historias del ejército que él siempre transformaba en cuentos, donde nadie moría y los problemas se resolvían con inteligencia. Rubén era más difícil de leer. Tenía el carisma espontáneo de los que caen bien a todo el mundo, pero también esa inquietud de fondo que Mario reconocía porque la había visto antes. En hombres jóvenes que buscaban pertenencia en los lugares equivocados cuando los lugares correctos no estaban disponibles. Era ese peso precisamente el que Mario cargaba como piedra en el pecho desde hacía meses. La certeza silenciosa de que Rubén estaba cerca de un borde y la esperanza, la misma esperanza que le había dado nombre a su esposa, de que el amor fuera suficiente para alejarlo de él. Todavía no sabía que ya era demasiado tarde para eso, pero todavía no era demasiado tarde para todo lo demás. El billete estaba doblado en 4. Escrito con la letra apretada y un poco inclinada hacia la derecha que Rubén tenía desde niño cuando apretaba demasiado el lápiz. Como si le tuviera miedo a que las palabras escaparan del papel. Perdón, abuelo, cuídese. Nada más. Ni una explicación, ni una fecha, ni una promesa de regreso. Mario lo encontró un domingo por la mañana colocado bajo el salero de la mesa de la cocina, donde Rubén sabía que su abuelo siempre lo vería antes de desayunar. Lo leyó una vez, lo leyó 2 veces más. Luego lo dobló con cuidado, siguiendo exactamente los mismos pliegues con que había sido escrito. Y lo guardó en el bolsillo interior de su chaleco de lona, cerca del pecho. Laura estaba en misa. Lucía dormía todavía. La casa olía a café recién hecho y a la leña que quedaba encendida en el brasero de la tarde anterior. Se quedó sentado en la silla de madera con los codos sobre la mesa y los ojos fijos en el salero durante un tiempo que no midió. Luego se levantó, sirvió su café y salió a abrir el puesto en el mercado. Así era Mario, no porque no sintiera, sino porque había aprendido en años de servicio, en años de pérdida, que el pánico es un lujo que no todos pueden darse y que el primer movimiento inteligente ante una amenaza desconocida es no mostrarla. Necesitaba tiempo para entender la dimensión de lo que tenía enfrente y para eso necesitaba calma. La calma no era indiferencia, era estrategia. Decía que hacía fletes, que transportaba mercancía para un comerciante del mercado de abastos, que le pagaban bien y en efectivo. Mario había hecho preguntas, 1 o 2, con esa técnica que tenía de formular las preguntas difíciles de manera oblicua, sin confrontación directa. Rubén había respondido con evasivas amables, con sonrisas que eran verdaderas pero incompletas. Y Mario había decidido no presionar más, al menos por entonces, no porque no supiera lo que probablemente había detrás de esos silencios. Lo sabía o lo sospechaba con la precisión incómoda de un hombre que ha visto muchas cosas. Sino porque también sabía que hay momentos en que la presión directa cierra más puertas de las que abre. Ahora, con el billete en el bolsillo y la ausencia de Rubén pesando en el aire de la casa, reconstruía mentalmente los últimos meses con esa capacidad de análisis retrospectivo que nunca lo había abandonado. Las llegadas tarde, el dinero que aparecía en cantidades que no correspondían a un sueldo de chofer, los amigos nuevos cuyos nombres nunca mencionaba. Una noche, hacía unas semanas,
Rubén había llegado con los nudillos raspados y le había dicho que se había caído bajando una caja. Mario no había dicho nada, lo había mirado a los ojos y le había servido agua. En esos 2 días posteriores al billete, Mario no llamó a nadie, no fue a la policía, no preguntó en el mercado. Observó, escuchó, esperó. Hay una diferencia enorme entre esperar por miedo y esperar por cálculo. Y Mario la conocía bien. Fue en el segundo día cuando uno de los vendedores del mercado, un hombre de nombre Cirilo, que tenía un puesto de especias a 3 locales del suyo, se acercó con ese andar de quien quiere parecer casual y no lo logra del todo. Don Mario, dijo en voz baja acomodando un frasco de comino que no necesitaba ser acomodado. Andan preguntando por Rubén. Gente de fuera, no son de aquí. Mario siguió acomodando sus mangos. ¿Cuántos? Los que vi ayer eran 3, pero andan en camionetas negras. Ya sabe cómo es eso. Mario asintió despacio. Luego le preguntó a Cirilo cómo estaba su madre, que había tenido una recaída en octubre. Y la conversación derivó hacia otros temas con esa naturalidad que solo tienen quienes practican el disimulo como forma de supervivencia cotidiana. Esa noche, Mario sacó de debajo de la cama una caja de zapatos vieja protegida con una tira de hule que no había abierto en años. Dentro había documentos, fotografías y un cuaderno pequeño de pasta dura donde estaban escritos con su letra ordenada y diminuta, nombres y números de teléfono que ya no estaban en ninguna agenda electrónica. Los leyó en orden con la misma concentración con que revisaba una operación antes de ejecutarla. Pasó el dedo sobre algunos nombres, se detuvo en uno, el general Adrián Solís Fuentes. Habían servido juntos durante 5 años en los 90 en operaciones que nunca aparecieron en ningún periódico. Solís era ahora general de brigada, responsable de la región militar que incluía Michoacán. Había intentado contactar a Mario en su retiro 2 o 3 veces, invitándolo a eventos, a reuniones de excompañeros. Mario siempre había declinado con amabilidad, no por distancia, sino porque había decidido que su retiro era real. Que cuando cerrara la puerta del ejército la cerraría de verdad, pero había cosas que cambiaban ese cálculo. Guardó el cuaderno, apagó la luz, se quedó un momento sentado en la oscuridad del cuarto, escuchando la respiración tranquila de Laura dormida a su lado. Pensó en Rubén, en el niño de 9 años que había llegado a su casa con una mochila demasiado grande y los zapatos desatados. Que había tardado 3 semanas en llamarlo abuelo, pero que desde entonces nunca había dejado de hacerlo. Pensó en el billete, perdón, abuelo, cuídese. Ese cuídese era lo que más pesaba. No era una despedida, era una advertencia. Y Rubén, con todos sus errores, todavía lo quería lo suficiente para darla. Eso era algo. Eso era suficiente para empezar. Al día siguiente, antes del amanecer, antes de abrir el puesto y antes de que Laura se levantara, Mario salió al patio trasero. Marcó el número del general Solís y esperó. Contestaron al segundo timbrazo. Adrián, dijo sin preámbulo, soy Mario. Necesito hablar contigo. Hubo un silencio breve. Luego la voz del general, sabía que ibas a llamar algún día. ¿Cuánto tiempo tienes? El que haga falta. El hombre que entró a la casa de Mario esa mañana sin ser invitado se llamaba Gustavo Palomares. Aunque en las calles de Morelia y en varios municipios del estado nadie lo conocía por ese nombre. Lo llamaban el Pikachu por la forma en que aparecía en los lugares más inesperados, siempre desde arriba, siempre mirando hacia abajo. Era un hombre de 40 años con la complexión de alguien que había trabajado con el cuerpo toda su vida. Hombros anchos, cuello grueso, manos grandes que cargaban su propio peso, incluso en reposo. Tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda y una forma de sonreír que no llegaba a los ojos. Como si el gesto hubiera sido aprendido por imitación y nunca del todo incorporado. Entró a la cocina de Mario como quien entra a un territorio ya reclamado. Se sentó en la silla que estaba frente a la ventana, la que siempre ocupaba Laura por las mañanas para ver el jardín. Y cruzó un tobillo sobre la rodilla con una soltura estudiada. 2 de sus hombres se apostaron en la entrada. Otros 2 recorrieron el pasillo hacia el fondo de la casa. Mario escuchó el sonido de cajones abriéndose, de puertas que golpeaban contra las paredes. Siéntese, señor, dijo el Pikachu,
señalando la silla frente a él como si la casa fuera suya. Mario no se sentó. Se quedó de pie junto al brasero con la cuchara de madera todavía en la mano y lo miró con esa atención tranquila que desconcertaba a la gente porque no contenía ni hostilidad ni miedo, solo registro. El tipo de mirada que cataloga, que archiva, que no pierde detalle. Sabemos que Rubén llamó a este número hace 3 días, dijo el Pikachu. Sabemos que habló con usted. Lo único que le pido es que me diga lo que le dijo y dónde puede estar. Así terminamos rápido y todos seguimos con nuestro día. Mi nieto no me dijo dónde iba, respondió Mario. Eso me resulta difícil de creer. Lo entiendo, pero es la verdad. El Pikachu inclinó la cabeza ligeramente con la paciencia fingida de quien ya decidió de antemano que la conversación terminaría a su favor, independientemente de lo que dijera el otro. Mire, don Mario, usó el nombre con una familiaridad que era en sí misma una forma de amenaza. Yo no quiero problemas con usted. Usted es un señor mayor. Tiene su casa, su señora, su vida. Lo respeto, pero Rubén metió las manos donde no debía y eso tiene consecuencias. Ayúdeme a encontrarlo y le prometo que el asunto se arregla en buenos términos. Mario lo escuchó hasta el final, luego dijo, le voy a pedir que salga de mi casa. Hubo un silencio. Uno de los hombres en la entrada se tensó. El Pikachu no se movió, pero algo cambió en su expresión. No era enojo todavía, era sorpresa genuina del tipo que produce encontrar resistencia donde no se esperaba ninguna. ¿Perdón? Dijo con esa entonación específica que usan las personas acostumbradas a que nadie les repita lo que acaban de escuchar. Que salga de mi casa, repitió Mario con exactamente el mismo tono, sin alzar la voz, sin agregar adornos. El Pikachu se puso de pie. Era varios centímetros más alto que Mario y lo sabía. Lo usó achicando la distancia entre los dos con ese movimiento que pretende ser casual y no lo es. Miró al viejo desde arriba. Usted no entiende la situación en la que está. Usted tampoco entiende la situación en la que está, respondió Mario. Y fue entonces cuando sucedió un estruendo en el cuarto del fondo. El sonido seco de una repisa cayendo y luego el golpe de una caja de madera contra el piso de mosaico. Uno de los hombres apareció en la entrada de la cocina con la caja abierta entre las manos. Los contenidos desparramados. Fotografías en blanco y negro, un par de condecoraciones de metal. Una distinción enmarcada con el escudo del ejército mexicano y una credencial plastificada con el logotipo de las Fuerzas Armadas y el nombre completo. De Mario Fuentes Vega con su rango de retiro, teniente coronel. El hombre miró al Pikachu. El Pikachu miró la credencial. Luego miró a Mario. Fue un segundo, solo uno. Pero Mario lo vio. El cálculo que cruzó por los ojos del otro hombre, la reevaluación rápida, la pregunta que no se formuló en voz alta. Pero que estaba ahí flotando en el aire de la cocina, ¿quién es este hombre realmente? El Pikachu recuperó la compostura con rapidez, era bueno en eso, y ordenó a sus hombres salir. Antes de irse, se detuvo en el umbral y miró a Mario una última vez. Esto no termina aquí, dijo. Lo sé, respondió Mario. Las camionetas se fueron con el mismo rugido con que habían llegado. La calle tardó varios minutos en volver a tener movimiento. Mario recogió las fotos del suelo una por una, las ordenó y las volvió a colocar en la caja. Acomodó las condecoraciones, guardó la credencial. Luego fue al cuarto donde Laura había permanecido con la puerta cerrada, como él le había pedido en voz baja al inicio. Y tocó 2 veces antes de entrar. Ella estaba sentada en el borde de la cama con el rosario en las manos y los ojos que habían llorado sin hacer ruido. Lo miró buscando en su cara lo que siempre buscaba, la medida real de lo que había pasado. Mario se sentó a su lado, le tomó la mano, no dijo nada durante un momento, luego dijo, voy a necesitar que confíes en mí. Laura apretó su mano. No preguntó qué había pasado, no preguntó qué seguía, solo dijo, como siempre. Afuera, el frío de noviembre seguía bajando de las montañas y en el bolsillo del chaleco de Mario. El billete de Rubén esperaba doblado con cuidado cerca del pecho. La llamada con el general Solís duró 11 minutos con 40 segundos. Mario lo sabía porque había mirado el reloj al inicio y al final, un hábito de décadas que no lo había abandonado.
Medir el tiempo de las conversaciones importantes, como se mide el peso de las decisiones que producen. Le contó lo esencial, sin rodeos, sin dramatismo, sin omitir los detalles que incomodaban. La ausencia de Rubén, el billete, la visita de los hombres, la credencial encontrada en el suelo. Habló con la precisión de un informe, pero también con algo que los informes no suelen contener: la voz de un abuelo. El general escuchó sin interrumpir. Cuando Mario terminó, hubo una pausa de 4 o 5 segundos que Mario reconoció. Era el silencio de alguien que está pensando de verdad, no el silencio de quien espera su turno para hablar. ¿Cuánto sabes sobre la célula?, preguntó Solís. Lo que cualquier vecino atento de Morelia sabe si pone atención: que operan en el corredor oriente. Que tienen al menos un punto de distribución cerca del mercado de abastos y que llevan más de 2 años sin que nadie los toque. Eso último tiene su explicación, dijo el general. Y en esas 4 palabras, Mario leyó todo lo que no se estaba diciendo explícitamente: que la impunidad no era accidente, que tenía arquitectura. ¿Lo imaginaba? Mario, la voz del general bajó un registro. Si me meto en esto, lo hago por fuera de la estructura estatal completamente. ¿Entiendes lo que eso implica? Entiendo que es la única forma de que funcione. Otra pausa. Luego, dame 48 horas para mover algunas piezas. No hagas nada hasta que yo te llame. Nada visible. ¿Puedes hacer eso? Llevo 3 días haciéndolo. El general soltó algo que en otro contexto hubiera sido una risa. Sí, claro que sí. Cuando Mario cerró el teléfono y entró a la cocina, Laura ya tenía el café servido y el pan sobre la mesa. Lo miró de la misma manera en que siempre lo miraba cuando él llegaba de una de esas conversaciones que ella no preguntaba, pero entendía. Con una mezcla de preocupación serena y confianza absoluta que Mario consideraba en privado la forma más valiente de amar que había conocido. Las 48 horas del general se convirtieron en 72 y en ese intervalo, Mario descubrió que la espera activa es más difícil que la acción. Abría el puesto cada mañana, acomodaba la fruta, hablaba con los clientes, escuchaba. El barrio seguía con su vida aparentemente normal, pero él notaba las variaciones. Un hombre que pasaba 2 veces por la misma calle en una hora, una camioneta oscura estacionada media cuadra más arriba durante toda una tarde. El modo en que Cirilo, el vendedor de especias, evitaba cruzar su mirada desde la visita de los hombres. También notaba lo que pasaba dentro de su propia casa. Lucía, la nieta menor, había preguntado por Rubén la primera noche. Mario le había dicho que estaba en un trabajo fuera de la ciudad, que estaría de vuelta pronto. Ella lo había mirado con esos ojos de 14 años que ya saben distinguir cuando un adulto está protegiendo una verdad y había sentido sin insistir. Esa noche Mario la había escuchado llorar muy quedito a través de la puerta cerrada y había apoyado la mano en la madera sin tocar, sin entrar. Sosteniéndola desde el otro lado en el único idioma que le quedaba disponible en ese momento. Al 4.º día, el general llamó. La unidad de inteligencia militar había comenzado a mapear la célula en silencio. Los primeros datos eran parciales pero reveladores. El Pikachu respondía a una estructura regional con base en el norte del estado. Tenía entre 15 y 20 operadores directos en Morelia y manejaba principalmente rutas de distribución, no producción. No era el eslabón más alto, pero tampoco era prescindible. Sabía demasiado sobre las rutas para que sus superiores lo dejaran caer sin consecuencias. Y Rubén, confirmó el general con una voz que midió cada palabra, estaba vivo. Mario recibió esa información de pie en el patio trasero con la espalda apoyada contra la pared de la casa y los ojos cerrados. Vivo. Era una sola palabra y pesaba como 3. Respiró despacio 2 veces. ¿Dónde?, preguntó. Eso todavía no lo tenemos. Hay un armazón en las afueras que aparece en los registros de la célula, pero no podemos confirmarlo sin mayor exposición. El general hizo una pausa. Mario, quiero proponer un rescate rápido en cuanto tengamos la ubicación. Una operación limpia en menos de 12 horas. No. Silencio. No. Si movemos sin el mapa completo, los ponemos en alerta y Rubén paga las consecuencias antes de que podamos llegar. Necesitamos saber con exactitud dónde está,
¿Cuántos hombres lo custodian? ¿Cuáles son los puntos de salida y si hay otros retenidos? Una operación precipitada es un funeral con buenas intenciones. El general tardó en responder. Cuando lo hizo, Mario reconoció en su voz algo que muy poca gente logra producir en un general de brigada. Duda honesta. Me estás pidiendo que espere con Rubén ahí adentro. Te estoy pidiendo que lo traigas de vuelta vivo, dijo Mario. Y eso requiere hacerlo bien, no rápido. Fue el silencio más largo de la conversación. 10 segundos completos. Tienes 10 días, Mario. Después de eso, actúo con lo que tenga. Es suficiente. Colgó. Entró a la casa. Laura estaba en la mesa de la cocina calificando cuadernos de sus exalumnos de la escuela, donde todavía daba clases de apoyo 2 veces por semana. Con la concentración absoluta que ponía en todo lo que hacía con las manos. Levantó la vista. «¿Buenas noticias?», preguntó. «Rubén está vivo». Laura cerró los ojos por un momento, luego los abrió, tomó el lápiz rojo y siguió calificando. «Entonces hay tiempo», dijo. Y en esas 3 palabras, Mario encontró exactamente la fuerza que necesitaba para empezar. Laura Ruiz de Fuentes llevaba 31 años enseñando a leer. No era una metáfora. 31 años reales de lunes a viernes. Con tiza y paciencia y la convicción profunda de que detrás de cada niño que no entendía una palabra había una inteligencia esperando la llave correcta. Había formado a más de 800 alumnos en esa escuela primaria del barrio de Pansingo y a muchos de ellos los seguía encontrando años después en el mercado, en la farmacia, en las fiestas del barrio. Hombres y mujeres que la saludaban con un afecto desproporcionado a su estatura. Inclinándose ligeramente como si el respeto hacia ella fuera un reflejo que el cuerpo recordaba solo. Una red invisible tejida ladrillo a ladrillo durante décadas. Era algo que ni Mario había calculado del todo. Fue el miércoles de la segunda semana cuando Laura tomó su bolsa de mercado, la de mimbre con asa de cuero que usaba desde hacía años. Y salió a hacer las compras con una tranquilidad que no era fingida. Era la misma de siempre, la de una mujer que conoce su ciudad palmo a palmo y sabe exactamente qué necesita en cada puesto. Mario no le había pedido que hiciera nada. Ella no le había avisado que haría algo, simplemente lo hizo. Empezó en la tortillería de Doña Chole, donde los martes y jueves se concentraba el chisme real de la colonia, el que no llegaba a ninguna red social. Pero circulaba con una velocidad y una precisión que hubieran envidiado los mejores servicios de inteligencia. Conversó sobre el frío, sobre el precio del maíz, sobre la procesión del domingo y en algún punto. Con esa naturalidad que tienen las conversaciones largas, mencionó que había visto movimiento inusual en la calle 2 noches seguidas. Doña Chole, sin que le preguntaran nada, ofreció que sí, que ella también. Que una camioneta oscura había estado estacionada frente al taller del señor Abundio hasta las 3 de la mañana. Laura siguió. Fue a la carnicería, a la tienda de abarrotes, al puesto de verduras de Pancho el de las peras. En cada parada escuchaba más de lo que hablaba. No hacía preguntas directas. Dejaba espacios en la conversación y los espacios se llenaban solos porque la gente necesita hablar de lo que teme, y raramente encuentra a alguien que sepa escuchar sin juzgar. Lo que fue reuniendo era fragmentario pero coherente. Un grupo de hombres que llegaba de noche a una casa de la colonia vecina. Un negocio de venta de refacciones que recibía más camionetas de las que vendía piezas. Un muchacho que había dejado de aparecer en el barrio desde que empezaron a circular ciertos nombres. La pieza que más le pesó llegó de una fuente que no había buscado. Esa tarde, al pasar frente a la papelería del señor Leandro, escuchó su nombre. Se detuvo. Leandro era uno de sus exalumnos. Tendría ahora unos 40 años y trabajaba además como administrador en una gasolinera de la carretera que salía hacia el oriente de la ciudad. Salió a saludarla con el gusto genuino de quien no olvida a quien lo ayudó a entender el mundo. En la conversación, sin que Laura empujara nada, mencionó algo que había llamado su atención. En los últimos días habían llegado a la gasolinera varios vehículos, siempre los mismos, siempre cargando combustible en exceso, pagando en efectivo y siempre tomando la salida hacia el camino rural que llevaba a las fincas de Ejido La Esperanza. Laura asintió, lo dejó terminar,
le agradeció y se despidió con un abrazo. Esa noche, después de cenar, cuando Mario estaba leyendo en la sala con sus lentes de aumento, ella se sentó frente a él en el sillón de enfrente. Sacó la libreta de notas que usaba para sus clases de apoyo y leyó en voz baja todo lo que había reunido durante el día. Con orden, con detalle, sin omitir nada. Mario bajó el libro despacio, la miró por encima de los lentes. Ella terminó, cerró la libreta y lo miró de vuelta. La gasolinera de Leandro, dijo Mario. La carretera oriente. El camino ha elegido la esperanza. Confirmó Laura. Había algo en el nombre de La Esperanza que ninguno de los dos mencionó, pero que ambos registraron. Era el nombre de ella. Una coincidencia que en otro momento hubiera sido solo eso, pero que esa noche se sintió como otra cosa. Aunque ninguno de los dos hubiera sabido decir exactamente qué. Mario llamó al general esa misma noche y le dio las coordenadas aproximadas. El general, al otro lado, tardó un momento antes de responder. ¿Cómo obtuviste esto? Mi esposa fue al mercado, dijo Mario. Otro silencio. Luego el general dijo con una admiración que no intentó disimular: Dios mío, Mario. La unidad de inteligencia cruzó la información de Laura con los registros de movimiento vehicular que ya tenían y confirmó en menos de 24 horas la existencia de una finca activa en el Cono de Dios, en rotación y suministro de alimentos en frecuencia regular. Era coherente con el perfil de un punto de retención. Pero antes de que el general pudiera diseñar el operativo, llegó la complicación que Mario había anticipado sin querer anticipar. El hombre de la unidad de inteligencia que revisó los registros vehiculares encontró algo que paralizó la operación de golpe. Una de las placas asociadas a los vehículos de la célula correspondía a una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Municipal y el operador registrado en ese turno era un policía activo adscrito a la delegación del barrio histórico, el mismo barrio donde vivía Mario. Cuando el general le comunicó el hallazgo, Mario no respondió de inmediato. Guardó silencio el tiempo exacto que necesitaba para procesar las implicaciones. Que cada movimiento comunicado por la vía oficial podía llegar al cartel antes de que se ejecutara. Que la operación había estado expuesta desde el principio sin que nadie lo supiera. Que cualquier paso en falso a partir de ese momento podía costarle a Rubén algo que ninguna operación posterior podría reparar. No movemos nada por la vía estatal, dijo finalmente. Estoy de acuerdo, respondió el general. Pero necesitamos autorizaciones para actuar dentro del Estado. Sin ellas, cualquier operación que ejecutemos queda expuesta jurídicamente. Hay un juez federal, dijo Mario, Rubén Solano Arrieta, fuimos a la academia en la misma generación. Hace 15 años que no hablo con él. ¿Confías en él? Mario pensó en Rubén Solano, en el muchacho serio y meticuloso que había sido a los 22 años, en la ética con que había abordado cada simulacro. En la manera en que nunca había firmado nada sin leerlo completo. No era un hombre brillante, era algo mejor, era un hombre confiable. Con mi vida, dijo. Y luego, tras una pausa breve, con la vida de Rubén. El juez Rubén Solano Arrieta vivía en una casa de 2 plantas en la colonia Chapultepec. Con una bugambilia desbordada sobre la barda y una placa discreta junto al timbre que decía únicamente su nombre, sin títulos ni cargos. Mario llegó un martes por la mañana sin avisar con una bolsa de chirimoyas del mercado bajo el brazo. Porque ir con las manos vacías a la casa de alguien le parecía una forma de descortesía que ninguna urgencia justificaba. La empleada que abrió la puerta lo hizo pasar a una sala donde los libros ocupaban 3 paredes completas, ordenados no por tamaño ni por color, sino con esa lógica personal que solo tienen las bibliotecas de quienes realmente leen. Mario esperó de pie como siempre. No era incapaz de sentarse. Era que sentarse en un lugar desconocido le quitaba el ángulo de visión que necesitaba para estar tranquilo. Rubén Solano bajó las escaleras con el paso cuidadoso de un hombre de 70 años que todavía se niega a admitir que las escaleras merecen respeto. Era delgado, con el cabello completamente blanco y unos lentes de armazón de carey que le daban un aire de perpetua concentración. Cuando vio a Mario en la sala, se detuvo en el último escalón. Mario Fuentes, dijo con el tono específico de quien no esperaba esa visita, pero tampoco la encuentra del todo sorprendente. Llevas 15 años sin aparecer y llegas un martes sin llamar.
Las chirimoyas son buenas esta semana, dijo Mario extendiendo la bolsa. Solano la tomó, la puso sobre la mesa y lo miró. ¿Qué necesitas? Se sentaron en la biblioteca. Mario expuso el caso con la misma precisión con que lo había hecho con el general. Los hechos primero, el contexto después, las implicaciones al final. Solano escuchó con los codos sobre las rodillas y los ojos fijos en un punto del suelo. En esa postura de concentración que Mario recordaba desde los tiempos de la academia cuando estudiaban juntos los códigos de procedimiento militar y Rubén subrayaba cada línea como si fuera la primera y la última vez que la leería. Cuando Mario terminó, Solano se levantó, caminó hasta la ventana y miró la bugambilia un momento. «Me estás pidiendo autorizaciones fuera de la cadena estatal», dijo. No era una pregunta. Te estoy explicando por qué es la única forma que no compromete la operación ni a Rubén. Y me estás pidiendo que confíe en que el general Solís va a ejecutar esto dentro de los límites legales. Te estoy pidiendo que confíes en mí, dijo Mario, y que evalúes si en 50 años he dado alguna razón para no hacerlo. Solano permaneció en silencio frente a la ventana. Afuera, el viento movía las flores de la bugambilia con una calma que contrastaba completamente con lo que estaba siendo discutido adentro. Necesito los registros de inteligencia, todo lo que tiene el general. Los tendrás antes del anochecer. Y si hay una sola irregularidad en el operativo, Mario, una sola. No podré proteger nada de lo que se construya a partir de esto. Lo sé. Solano se volvió hacia él. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? Mario lo consideró honestamente. Noviembre del año pasado, dijo. El juez asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que confirmaba lo que necesitaba saber. Luego dijo, mándame los documentos. Las autorizaciones tardaron 6 días en quedar completas. 6 días durante los cuales la operación estuvo suspendida en un estado de inmovilidad que a Mario le costaba más que cualquier acción directa. Pero fue durante esa espera cuando llegó el golpe que estuvo a punto de deshacerlo todo. Rubén intentó fugarse. La información llegó a través de la unidad de inteligencia que tenía ya cierta visibilidad sobre los movimientos en la finca. En la madrugada del jueves, Rubén había logrado soltar una de las ataduras de su muñeca. Había esperado a que el guardia nocturno hiciera su ronda y había salido por una ventana lateral. Llegó a unos 200 metros de la finca antes de que un perro lo detectara y los custodios lo recapturaran. No lo lastimaron gravemente, pero lo cambiaron de cuarto. Le pusieron una segunda guardia, y lo más grave, alertados por el intento. Los hombres del Pikachu comenzaron a evaluar mover a Rubén a un lugar diferente. Cuando Mario recibió esa información, estaba en el puesto del mercado acomodando guayabas. Puso la última guayaba en su lugar, se limpió las manos en el delantal y se quedó quieto durante 30 segundos exactos. Un cliente que esperaba lo miró con extrañeza. Mario alzó la vista, le sonrió y le cobró con la misma calma de siempre. Esa noche llamó al general. No podemos esperar las autorizaciones completas, dijo el general. Si lo mueven, lo perdemos. Las autorizaciones llegan en 2 días, dijo Mario. 2 días más no cambian la situación si mantenemos la vigilancia activa sobre la finca. Mario, si lo mueven esta noche. No lo van a mover esta noche. Acaban de reforzar la guardia. Eso significa que están en modo de contención, no de traslado. Un traslado requiere planificación y coordinación con sus superiores. Eso tarda al menos 4 días desde la decisión. Silencio. ¿Cómo sabes eso? Porque es exactamente lo que nosotros hacíamos. El general tardó un momento más. Luego, 2 días. Pero si hay cualquier señal de movimiento, actuó sin esperar. ¿Justo? Mario colgó y se quedó sentado en el patio trasero con la oscuridad encima y el frío de enero pegado a los hombros. Pensó en Rubén en ese cuarto con una segunda guardia, probablemente convencido de haber arruinado sus propias posibilidades. Pensó en el muchacho de 9 años con la mochila grande y los zapatos desatados. Pensó en lo fácil que sería culparlo y en lo inútil que era hacerlo. Sacó el billete del bolsillo del chaleco, lo desdobló con cuidado. Ya casi, muchacho, dijo en voz baja, solo para el patio y la oscuridad. Ya casi.
Las autorizaciones del juez Solano llegaron un viernes por la tarde en un sobre que un mensajero entregó, directamente en la unidad del general Solís. Sin pasar por ningún registro estatal. Eran 4 documentos con el membrete del juzgado federal, firmados y sellados, que abrían la puerta legal para que la unidad de inteligencia militar actuara dentro del territorio de Michoacán, con jurisdicción plena y sin obligación de coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado. El general llamó a Mario esa misma tarde. «Tenemos luz verde. ¿Cuándo pueden estar listos?» 72 horas para el diseño completo del operativo. Necesito que vengas a la base. Fue la primera vez en más de 20 años que Mario Fuentes Vega cruzó la puerta de una instalación militar. Le dieron una credencial de visitante que él dobló y guardó en el bolsillo sin ponérsela, con ese gesto de alguien que sabe que los papeles son para otros. El general lo recibió en una sala de reuniones con mapas sobre la mesa y 3 oficiales que lo miraron con la curiosidad específica que producen los militares jóvenes la presencia de alguien cuya historia conocen de oídas, pero nunca completa. Mario estudió los mapas durante varios minutos sin decir nada. Luego señaló 2 puntos con el dedo índice. El acceso por el camino principal es el más obvio y el más vigilado. Aquí señaló una vereda que aparecía como línea secundaria en el mapa topográfico. Hay un acceso por el costado oriente de la finca que baja desde el cerro. No está en los registros modernos, pero existe. Yo conozco ese ejido. Uno de los oficiales jóvenes lo miró. ¿Lo conoce de antes? En 1994 hicimos un ejercicio de rastreo en esa zona. El camino existía, entonces. Los cerros no cambian. El general asintió y le indicó al oficial que incorporara esa ruta al análisis. Lo que siguió fue una sesión de trabajo de 4 horas en que Mario no dio órdenes. No era su operación y lo sabía con claridad, pero sí respondió preguntas. Señaló puntos débiles en los accesos y ayudó a construir el árbol de decisiones para los distintos escenarios posibles. Trabajó como había trabajado siempre, desde los hechos, sin sobreestimar ni subestimar. Con la honestidad técnica de quien prefiere un plan incómodo que funcione a un plan elegante que falle. Al terminar, cuando los oficiales jóvenes recogían los documentos, el general lo llevó aparte a un corredor que olía a piso de cemento y pintura reciente. «¿Cómo estás tú?», le preguntó. «No como jefe, como amigo». Mario tardó en responder porque la pregunta genuina siempre le costaba más que las difíciles. «Estoy bien». «Eso no es lo que te pregunté». Una pausa. «Estoy sostenido», dijo Mario finalmente. «Hay una diferencia». El general asintió. No preguntó más. Eso también era algo que Mario valoraba en él. Sabía cuando una respuesta ya era suficiente. El diseño final del operativo contemplaba 3 frentes simultáneos. La finca de Ejido La Esperanza, donde se presumía que Rubén estaba retenido. Un almacén en las afueras de la ciudad que aparecía en los registros de la célula como punto de acopio. Y la residencia del Pikachu. Identificada 2 semanas antes gracias al trabajo combinado de la inteligencia militar y la red de Laura. Los 3 frentes debían activarse al mismo tiempo para evitar que la alerta en uno avisara a los demás. Era un operativo ambicioso para una unidad que actuaba fuera de los canales habituales, pero era ejecutable. Mario lo creía genuinamente y esa creencia no era optimismo, era cálculo. Lo que no había calculado era lo que pasó 48 horas antes de la operación. Fue Lucía quien lo encontró. La niña estaba ordenando el ropero del cuarto que compartía con Rubén. Llevaba semanas sin tocarlo, como si dejarlo intacto fuera una forma de mantenerlo presente. Cuando sacó una vieja chaqueta de lona verde que Rubén usaba en invierno, al doblarla notó que el interior pesaba más de lo normal. Metió los dedos por una costura abierta cerca de la axila y sacó un objeto pequeño rectangular, del tamaño de su dedo pulgar. Un pendrive. Fue directamente a la sala donde Mario leía y se lo extendió sin decir nada, con esa seriedad de los adolescentes cuando intuitivamente saben que algo que encontraron es más grande que ellos. Mario lo tomó, lo miró. Lo sostuvo entre los dedos con el peso específico de las cosas que cambian el rumbo de todo antes de que uno entienda exactamente cómo. ¿Dónde estaba?, preguntó.
En la chaqueta de Rubén, cosido adentro. Mario la miró. Bien hecha, Lucía. Ve a hacer la tarea. Ella obedeció sin protestar, aunque ambos sabían que no habría mucha tarea esa tarde. Mario no conectó el pendrive de inmediato. Esperó a que Laura llegara de sus clases de apoyo. Le sirvió un té y cuando estuvieron solos en la cocina lo puso sobre la mesa entre los dos. Le explicó dónde lo había encontrado Lucía. Laura lo miró un momento y luego dijo, ¿y si contiene algo peligroso? Contiene algo importante, dijo Mario. Lo peligroso ya llegó. Lo conectó a la computadora vieja que tenían en la sala, la que Lucía usaba para la escuela. Había 3 archivos de audio y 1 de vídeo. Los abrió en orden. El primero era una conversación fragmentada, captada probablemente con el micrófono del teléfono de Rubén. Entre 2 hombres que hablaban sobre una operación de traslado. El segundo era más largo, más claro y en él se mencionaban nombres, fechas y una ciudad que no era Morelia. El tercero era el que heló la sala. Era una conversación entre lo que parecían ser 2 personas de nivel superior en la estructura del cartel. Hablaban de una operación futura de gran escala, con detalles de rutas. Fechas y cantidades que iban mucho más allá de lo que una célula regional como la del Pikachu podría gestionar sola. Era el tipo de información que no se graba por plan, se graba por accidente, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por ser alguien que escucha sin querer y que sin saberlo lleva consigo algo que otros matarían por recuperar. Mario cerró los archivos, apagó la pantalla, se quedó sentado en la oscuridad de la sala durante un largo momento. Entonces entendió con una claridad que dolía porque buscaban a Rubén. No era por las rutas, no era por el cargamento perdido, era por esto. Rubén lo tenía y probablemente ni siquiera lo sabía. Esa noche, Mario y el general Solís hablaron durante casi 2 horas. No fue una llamada táctica. Fue una de esas conversaciones que suceden cuando 2 personas con experiencia real se enfrentan a una variable, que cambia el peso de todo lo que ya habían construido. El pendrive no era solo evidencia de una célula regional. Era una ventana hacia una estructura mayor con implicaciones que se extendían más allá de Michoacán y que si se manejaban mal podían convertir a Rubén de rehén recuperable en objetivo permanente. Si el cartel sospecha que existe ese material, Rubén no es una garantía, dijo el general. Es un problema que necesitan eliminar. Por eso no han actuado todavía, respondió Mario. Porque todavía no saben que él tiene el pendrive. Lo que saben es que estaba presente en ciertas conversaciones. Eso los tiene en un estado de duda. La duda los mantiene cautos y la cautela le da tiempo a Rubén. ¿Cuánto tiempo? No lo suficiente si nos detenemos a calcular cuánto tiempo tenemos. El general guardó silencio un momento. ¿Qué propones hacer con el material? Era la pregunta que Mario había estado procesando desde que cerró la pantalla de la computadora. La había girado desde todos los ángulos posibles durante las horas previas con esa metodología lenta y sin piedad que aplicaba a cualquier problema. ¿Qué importara, sin deseos, sin miedo, solo con los hechos y sus consecuencias posibles? Entregar el pendrive antes del rescate podía precipitar una respuesta del cartel si la información se filtraba por algún canal comprometido. No entregarlo y ejecutar solo el rescate dejaba el material sin uso y a Rubén en riesgo futuro. Porque los audios seguirían existiendo en alguna forma y los hombres del cartel seguirían buscando la fuente. Entregar el material después del rescate con Rubén ya en lugar seguro era la única secuencia que protegía a la persona antes de activarlas. Consecuencias más grandes. Primero rescatamos a Rubén, dijo Mario. Después entregamos el pendrive a las autoridades federales. ¿En ese orden? ¿Y si durante el operativo encontramos resistencia y la situación escala? El operativo está diseñado para evitar exactamente eso. 3 frentes simultáneos en horario nocturno con el elemento sorpresa completo. Si el diseño es bueno, no debería haber escalada. Los diseños perfectos no existen. No. Pero los diseños bien hechos sobreviven mejor a lo imprevisto que los diseños apresurados. Hubo una pausa larga. Luego el general dijo, de acuerdo, pero quiero que entiendas algo, Mario. En el momento en que tengamos a Rubén, el pendrive pasa a ser propiedad del Estado,
sin negociación, sin condiciones. Nunca fue mío, dijo Mario. La semana previa al operativo fue la más difícil de los 3 meses que llevaba esa historia en marcha, no por la intensidad de la acción, sino por la quietud obligada. Todo estaba preparado, todo estaba en espera y Mario tenía que seguir siendo don Mario, el del puesto de frutas. El que barría la banqueta antes del amanecer, el que saludaba a los vecinos por su nombre y preguntaba por sus hijos. Hubo una tarde de jueves en que casi se quebró. Lucía llegó de la escuela con una fotografía que había sacado de entre sus cuadernos. Rubén y ella el verano anterior en el parque con un helado en la mano y esa sonrisa ancha que Rubén tenía cuando estaba de buen humor. La sonrisa que ocupaba toda su cara. La puso sobre la mesa del comedor sin decir nada y se fue a su cuarto. Mario se quedó solo con la fotografía. La miró durante un tiempo que no registró. No era la imagen de un hombre que había tomado decisiones malas, aunque las había tomado. Era la imagen de un muchacho que había crecido sin suficientes raíces fijas, que había buscado pertenencia donde encontró peligro. Que había cometido el error que cometen los que no tienen a quien pedir ayuda antes de que sea tarde. Era también, en el fondo, una imagen del fracaso de todos los que lo rodeaban. Que no supieron o no pudieron tender el puente antes de que el abismo se abriera. Mario dobló la fotografía con cuidado y la guardó en el mismo bolsillo donde llevaba el billete. Esa noche le dijo a Laura que el operativo sería en 4 días. Ella recibió la noticia con la misma ecuanimidad de siempre. Pero esa noche, cuando Mario se despertó a las 3 de la mañana con ese insomnio de soldado que nunca lo dejaba del todo, la encontró sentada en la cocina con las manos alrededor de una taza de manzanilla mirando la ventana oscura. Se sentó frente a ella sin encender la luz. ¿Qué piensas?, le preguntó. Laura giró la taza entre las palmas, pensativa. Pienso en la primera vez que Rubén llegó a esta casa. Tenía 9 años y 3 días y traía una mochila con un libro de ciencias. 2 camisetas y una canica de vidrio verde que guardaba en la bolsa del pantalón. Cuando le pregunté para qué era la canica, me dijo que era para acordarse de que las cosas bonitas pueden ser pequeñas. Mario la escuchó. Va a estar bien, dijo Laura. Va a estar bien. Yo sé que sí. No era una certeza racional. Era la certeza de alguien que ha pasado 30 años creyendo en personas antes de que ellas mismas creyeran en sí mismas y que ha visto suficientes veces que esa apuesta, cuando se hace con honestidad, suele cumplirse. Mario extendió la mano sobre la mesa. Laura puso la suya encima. Afuera, Morelia dormía sin saber lo que se preparaba en sus márgenes y adentro de esa cocina, en silencio y a oscuras. 2 personas de edad sostenían entre sus manos lo más parecido a la fe que ninguno de los dos hubiera sabido describir con esa palabra. ¿Pero qué era exactamente eso? 4 días. La noche del operativo llegó con cielo despejado y luna en cuarto menguante, lo que significaba poca luz natural y sombras largas. Condiciones casi ideales para lo que se había planeado. Mario no participaría en ninguno de los 3 frentes. Eso había sido establecido desde el principio y él lo había aceptado sin discutirlo porque sabía que su lugar no era ese. Su lugar había sido los meses anteriores. El análisis, los contactos, las decisiones silenciosas que hicieron posible que existiera una operación en lugar de un desastre. Aceptar eso requería una disciplina que era, en su manera, más difícil que entrar al campo. Esperó en casa, sentado a la mesa de la cocina, con el teléfono frente a él y una taza de café que no tocó. Laura estaba en el sillón de la sala con un libro abierto en las rodillas que tampoco leyó. A las 2:17 de la madrugada, el teléfono vibró una vez. Era el general. 2 palabras. Mario cerró los ojos, los mantuvo cerrados durante varios segundos, luego se levantó, fue a la sala y le puso una mano en el hombro a Laura, que alzó la vista con los ojos brillantes, sin necesitar que él dijera nada. No era el final. Todavía quedaban consecuencias, procesos, decisiones difíciles, pero Rubén estaba vivo y fuera de esa finca. Y eso era en ese momento todo lo que importaba. Los detalles del operativo llegaron fragmentados a lo largo de las horas siguientes. Los 3 frentes habían ejecutado en simultáneo con diferencias de menos de 4 minutos entre sí.
En la finca de El Ejido, Rubén había sido encontrado en un cuarto interior con una sola ventana, deshidratado y con escoriaciones en las muñecas. Pero consciente y sin lesiones graves. Cuando los elementos militares abrieron la puerta, lo primero que dijo Rubén, según refirió el oficial que estuvo presente, fue una pregunta. ¿Mi abuelo sabe que estoy aquí? Le dijeron que sí. El almacén fue asegurado sin incidentes mayores. La residencia del Pikachu fue el frente más complejo. El hombre no estaba dormido cuando llegaron, algo que el equipo atribuyó a instinto o rutina. Y la detención requirió varios minutos de negociación táctica antes de resolverse. Fue capturado sin que nadie resultara herido. De los 18 integrantes identificados de la célula, 14 fueron detenidos esa noche. 4 lograron salir antes del cierre del perímetro. Entre ellos el policía municipal infiltrado, que desapareció antes del amanecer como si se lo hubiera tragado la ciudad. Esa fuga fue lo que mantuvo a Mario en estado de alerta durante las semanas siguientes. Un hombre suelto que conocía la operación. Que había estado dentro de la estructura del cartel y que ahora tenía razones personales para desaparecer o, para hablar. Era una variable imposible de calcular. El general ordenó protección discreta sobre la casa de Mario sin informárselo directamente. Mario lo descubrió al tercer día cuando reconoció a uno de los vehículos estacionados en la esquina. No dijo nada, agradeció en silencio. Rubén fue trasladado esa misma noche a una instalación médica militar. Mario lo vería recién 4 días después, cuando las condiciones de seguridad lo permitieron. La espera de esos 4 días fue en cierto modo más dura que todo lo anterior, porque ya no había nada que planear ni decidir. Solo esperar el momento de ver al nieto al que había buscado durante 3 meses a través de mapas, teléfonos y silencios de madrugada. Cuando finalmente entró al cuarto y Rubén lo vio desde la cama, con el brazo vendado y los ojos cansados pero vivos. El muchacho intentó hablar y no pudo. Mario se sentó a su lado, le puso una mano en el hombro y esperó. No había apuro. Tenían tiempo. Por primera vez en meses tenían tiempo. Rubén habló durante casi 2 horas. Mario escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin cambiar la expresión. Escuchó como había escuchado siempre a sus hombres con la totalidad de su atención, sin distribuirla entre el juicio y la comprensión. Rubén contó desde el principio cómo había empezado a hacer favores pequeños, cómo los favores se habían vuelto rutas. Cómo las rutas se habían vuelto nombres y horarios y un ingreso que le permitía mandar dinero a su padre en Carolina del Norte sin pedirle nada a su abuelo. Contó el momento exacto en que supo que había cruzado una línea que no tenía regreso fácil y también el momento en que escuchó sin quererla conversación que grabó sin planear hacerlo. No sabía lo que tenía, dijo. Guardé el pendrive porque me dio miedo borrarlo y me dio más miedo dejarlo suelto. Lo cosiste en tu chaqueta, dijo Mario. Rubén lo miró. ¿Cómo lo sabes? Lucía lo encontró. Rubén cerró los ojos. Cuando los abrió, los tenía húmedos. ¿Está bien? Ella está enojada contigo. Eso significa que está bien. Algo en el rostro de Rubén se rompió y se recompuso al mismo tiempo. De esa manera particular en que suceden las dos cosas juntas cuando el alivio y la vergüenza llegan en el mismo momento. Mario lo dejó estar. No apresuró nada. Luego, cuando el silencio se asentó, dijo, vas a tener que declarar. Hay un acuerdo con el Ministerio Público Federal. Van a pedirte todo lo que sabes, nombres, rutas, fechas. Va a ser largo y va a ser difícil. Y al final vas a ir a vivir a otro lugar con otro nombre por un tiempo que todavía no sé cuánto será. Rubén asintió despacio. ¿Y ustedes? Nosotros seguimos aquí, en la Casa Azul. ¿No es peligroso para ustedes que yo declare? Mario consideró la pregunta con honestidad porque Rubén la merecía. Hay un riesgo. El general lo está manejando, pero sí hay un riesgo. Rubén apretó la sábana entre los dedos. Lo siento, abuelo. Lo sé. No es suficiente. No, dijo Mario. No lo es, pero es real. Y lo real siempre vale más que lo suficiente. Se quedaron en silencio un momento. Afuera del cuarto,
El corredor de la instalación zumbaba con el ruido blanco de los sistemas de ventilación. Era un sonido sin historia, sin emoción, y por eso mismo contrastaba de manera extraña con todo lo que había dentro de ese cuarto pequeño. «¿Puedo pedirte algo?», dijo Rubén. Dime. «Dile a Lucía que la canica verde la tengo guardada, que no la perdí». Mario lo miró sin entender del todo. Rubén vio su expresión y explicó en voz baja con una sonrisa que era la primera real que Mario le veía en mucho tiempo. «Es un chiste entre nosotros. Algún día te lo cuento». «Te tomo la palabra», dijo Mario. Se levantó para despedirse. Rubén extendió la mano y Mario se la estrechó, pero luego Rubén tiró de él y lo abrazó desde la cama con el brazo libre. Con esa torpeza sincera de los abrazos que no fueron planeados y por eso mismo son los únicos que cuentan. Mario le devolvió el abrazo, cerró los ojos un momento, pensó en el billete. «Perdón, abuelo, cuídese». Afuera, el invierno seguía siendo invierno, pero adentro de ese cuarto, algo que había estado roto empezaba apenas a encontrar su forma nueva. El pendrive fue entregado al Ministerio Público Federal un martes de marzo en una reunión en la que estuvieron presentes el general Solís, el juez Solano y 2 funcionarios federales, cuyos nombres Mario no anotó en ningún lugar. Él mismo lo puso sobre la mesa dentro de una bolsa de papel manila sin ceremonias. La reunión duró 90 minutos. Al final, uno de los funcionarios federales le preguntó si quería protección permanente. Mario dijo que no. El funcionario insistió. Mario dijo que no por segunda vez, con el mismo tono con que había dicho todo lo importante en los últimos meses, sin alzar la voz, sin adornos. Con la certeza tranquila de quien sabe exactamente cuánto espacio ocupa y no necesita más. El general lo acompañó hasta la salida. En la puerta, antes de despedirse, le dijo: «¿Sabes que lo que hiciste aquí no tiene nombre oficial?» «Mejor», dijo Mario. «No va a aparecer en ningún informe con tu nombre». «También mejor». El general lo miró un momento con algo que no era exactamente admiración, sino algo más complejo. El reconocimiento de un hombre hacia otro que ha hecho lo mismo que él, pero desde un lugar completamente diferente, sin uniforme, sin estructura. Sostenido únicamente por lo que llevaba dentro. Le extendió la mano. Mario se la estrechó. «Gracias, Mario. Gracias a ti, Adrián». Fue la última vez que se vieron en persona durante ese proceso. Las investigaciones que se abrieron a partir del contenido del pendrive tardaron semanas en tomar forma y se extendieron por 3 estados. Mario la siguió desde lejos a través de fragmentos de noticias en la radio y comentarios que llegaban por teléfono del general. No buscó detalles. No necesitaba saber el alcance completo de lo que se había desencadenado. Sabía lo suficiente y lo suficiente era suficiente. En casa, la vida recuperó sus ritmos con esa lentitud específica con que las cosas normales regresan después de que algo anormal las ha desplazado. Mario reabrió el puesto en el mercado. Laura retomó sus clases de apoyo. Lucía volvió a dibujar en la mesa de la cocina, aunque ahora lo hacía en silencio más que antes. Con una concentración nueva que Mario leía como la señal de alguien que está procesando algo grande a su propio ritmo. Una tarde, sin que viniera de ningún tema en particular, Lucía alzó la vista de su cuaderno y preguntó: «Rubén, ¿va a poder volver algún día?» Mario dejó el periódico sobre la mesa. «No lo sé», dijo, «pero está vivo y está bien, y a veces eso es lo más importante que puede ser verdad sobre alguien». Lucía lo miró, luego volvió a su dibujo. «Está bien», dijo. Mario recogió el periódico. Afuera, una tarde de marzo entraba por la ventana con esa luz oblicua y dorada que tiene el final de la tarde en Morelia. Cuando el cielo está despejado, una luz que vuelve todo más nítido por un momento antes de que caiga la noche. Había algo en ese instante ordinario, la niña dibujando, la luz de la tarde. El olor a café en el brasero que Mario registró con la conciencia específica de alguien que sabe reconocerlos. Momentos que merecen ser recordados. No era felicidad exactamente, era algo más honesto. La satisfacción quieta de quien ha hecho lo que tenía que hacer y ha pagado el precio que tenía que pagar y sigue sentado. A la misma mesa. En la misma casa, con las mismas personas que importan. Era más que suficiente. Era en realidad todo.
La despedida de Rubén fue un miércoles de madrugada en el estacionamiento de una gasolinera a las afueras de la ciudad. No había sido planeada así. Había sido planeada en una sala de reuniones con protocolos y documentos. Pero Rubén había pedido que fuera diferente. Había pedido que fuera con ellos, solo ellos, sin agentes ni uniformes ni formularios pendientes. Le concedieron 20 minutos. Llegaron en el carro viejo de Mario. Él, Laura y Lucía, que había insistido sin decir una palabra, solo poniéndose el suéter y esperando junto a la puerta, hasta que nadie le dijo que no. El cielo estaba gris del color específico que tiene el amanecer, cuando todavía no decide si va a ser un día claro o opaco. Rubén los esperaba junto a un vehículo oscuro con 2 personas adentro que no bajaron. Llevaba ropa que Mario no le había visto antes, ropa nueva, sin historia, y una mochila pequeña al hombro. Estaba más delgado. Tenía el gesto de alguien que ha dormido poco, pero ha pensado mucho. Lucía fue la primera en abrazarlo. Lo hizo con esa intensidad de los 14 años que no sabe todavía disimular lo que siente, apretando fuerte, la cara enterrada en su hombro. Rubén cerró los ojos y la sostuvo. La canica verde, le dijo en voz baja. Está en el bolsillo derecho de tu suéter café. La puse ahí la última noche que estuve en casa. Lucía metió la mano, la sacó, la sostuvo en la palma, verde, pequeña, perfecta. No dijo nada. Asintió y se apartó. Laura lo abrazó después con esa ternura sin aspavientos que era su manera de decir todo lo que las palabras no alcanzaban. Le dijo algo al oído que Mario no escuchó y que no necesitaba escuchar. Rubén asintió varias veces con los ojos brillantes. Luego se quedaron frente a frente Mario y él. Mario lo miró despacio como quien hace un inventario que quiere recordar con precisión la altura que había ganado en los últimos años. La forma en que sostenía los hombros, la expresión que tenía ahora. Distinta a la de antes, más pesada, pero también más honesta. Rubén abrió la boca, la cerró, volvió a intentarlo. No sé cómo pagarte esto, dijo. No me debes nada, dijo Mario. Si te debo. Lo que me debes, dijo Mario midiendo cada palabra, es vivir bien. No perfectamente, bien. ¿Entiendes la diferencia? Rubén asintió. Eso es todo lo que te pido. Se abrazaron. Fue un abrazo de hombres formados en el silencio, sin palmadas exageradas ni palabras de más. Solo el peso real de 2 personas que se quieren y que saben que no saben cuándo volverán a verse. Cuando Rubén subió al vehículo y las puertas se cerraron, Mario permaneció de pie en el estacionamiento hasta que las luces traseras desaparecieron en la curva de la carretera. Lucía se puso a su lado y metió la mano en la suya, igual que cuando tenía 7 años y cruzaban la calle. Mario apretó esa mano pequeña. Laura se acercó por el otro lado y apoyó la cabeza en su hombro sin decir nada. Los 3 se quedaron ahí un momento bajo el cielo que todavía no decidía su color, en ese estacionamiento sin romanticismo ni poesía. Que era exactamente el tipo de lugar donde suceden las cosas verdaderas. Luego Mario dijo, vamos a casa. Voy a preparar café. Y los 3 caminaron juntos hacia el carro, despacio, sin apuro. Con esa forma particular de caminar de las personas que han pasado por algo grande y han salido, aunque distintas, todavía enteras. Abril llegó a Morelia con jacarandas. Cada año era lo mismo. De un día para otro, como si la ciudad hubiera tomado una decisión en silencio durante la noche, los árboles amanecían cargados de flores moradas, que caían sobre las banquetas y los techos y los adoquines del centro histórico con una generosidad que no pedía nada a cambio. Era el color de Morelia en primavera, el que aparecía en las fotografías de los turistas y en la memoria de todos los que habían nacido ahí. Mario salió a barrer la banqueta antes del amanecer, como todos los días. El frío había cedido, el aire tenía esa temperatura específica de la mañana temprana en primavera, fresca pero sin filo, limpia, con el olor a tierra húmeda que sube de los jardines antes de que el sol lo disipe. Las jacarandas de la calle habían dejado una capa morada sobre el adoquín que la escoba levantaba en pequeñas nubes silenciosas. Tenía el radio encendido adentro con la puerta entreabierta y entre las notas del locutor escuchó la noticia que esperaba sin saber qué esperaba.
Una célula del crimen organizado desarticulada en Michoacán, capturas que se extendían a otros estados. Una operación de inteligencia que las autoridades describían como resultado de meses de trabajo coordinado. Ningún nombre civil, ningún rostro. La historia oficial era limpia, institucional, sin costuras visibles. Mario dejó de barrer, puso la escoba contra la pared, entró a la cocina. Preparó 2 tazas de café con la precisión de quien ha hecho ese movimiento miles de veces, y fue al cuarto a despertar a Laura. Ella abrió los ojos, lo vio con las 2 tazas y supo, sin que él dijera nada, que algo había terminado. Se sentaron a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían estado los hombres armados en noviembre, la misma mesa, las mismas sillas. La misma ventana con la misma luz entrando despacio desde el patio. Bebieron el café en silencio con las manos entrelazadas sobre la madera. La paila del pozole nunca había sido repuesta. Pero había café y había silencio del bueno y había manos que se sostenían sin necesitar explicarse por qué. Esa mañana Mario reabrió el puesto en el mercado con normalidad. Acomodó los mangos, las guayabas, las pitayas que empezaban a llegar con la temporada. Saludó a Cirilo, al carnicero, a la señora de las flores. Preguntó por la madre de uno, por el hijo de otra. Escuchó, observó, estuvo presente con esa plenitud tranquila que era su forma de habitar el mundo. Los vecinos lo veían como siempre, don Mario, el del puesto de frutas, el que barría antes del amanecer. El que prestaba herramientas y preparaba pozole. Nadie sabía lo que había sucedido detrás de la puerta azul desconchada durante los últimos 6 meses. Nadie necesitaba saberlo y él no necesitaba que lo supieran. Había algo en esa invisibilidad que no era renuncia, sino su forma exacta de entender el honor. No el honor que busca testigos, sino el que existe, aunque nadie lo vea. El que se construye no en los momentos grandes, sino en la acumulación de los pequeños. En las decisiones que se toman a las 3 de la mañana cuando nadie mira. En la lealtad que no pide nada a cambio porque no la entiende de otra manera. Quien lo mirara con atención verdadera, la forma en que observaba cada carro que pasaba. El modo en que su silla siempre quedaba de frente a la puerta, la calma que emanaba de él como calor de brasa. Sabría que había ahí un hombre que nunca había dejado de ser soldado. Solo había elegido por amor luchar en silencio. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo.